Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Vamos a tener ahora las clases del práctico de óptica que les debo de la semana pasada y las del martes 6 de abril las vamos a tener hoy. Es una clase sencilla con un par de ejercicios. En lo particular no me gusta tomar óptica, pero si tengo que tomar un ejercicio en el examen parcial, seguramente no me voy a salir de los ejercicios de la guía. ¿Estamos? En la guía hay varios ejercicios y bueno, vamos a ver un par, vamos a ver 6 o 7 de la guía y alguno de algún libro como para que ustedes vayan teniendo un poquito de práctica en este tema. Hablando de práctico, les cuento que lo que les voy a pedir es un trabajo práctico de óptica, es lo que se pide todos los años. Este año, como en la UV no está funcionando, lo que vamos a hacer es hacer otro trabajo práctico. Yo se los voy a enviar por WhatsApp y ustedes me lo envían al mail ya resuelto con fecha máxima del 27 de abril. ¿Sí? Perdón. ¿Qué otra cosita? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la guía, ¿sí? Con la guía de trabajos prácticos para que veamos un poco de óptica. El primer ejercicio, ¿qué dice? Dice un espejo esférico cóncavo tiene un radio de curvatura R de 30 centímetros. ¿Cuál es el aumento lateral del espejo cuando el objeto está a 10 centímetros del vértice del espejo? Vamos a utilizar, nosotros lo que tenemos que utilizar en este caso, ¿sí? Es la ecuación esta. 1 sobre F es igual a 1 sobre Q más 1 sobre P. ¿Estamos? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? A F lo tenemos del enunciado. ¿Por qué? Porque F es igual al radio sobre 2. El radio nos dice que es de 30 centímetros sobre 2 igual a 15 centímetros. ¿Sí? ¿Vamos? Bien. Entonces lo que vamos a hacer van a ser reemplazar los valores acá. Va a ser 1 sobre 15 centímetros igual a 1 sobre Q más 1 sobre, en este caso nos da el valor de P, que nos dice el aumento lateral del espejo cuando el objeto está a 10 centímetros del vértice del espejo. Ese es el valor de P, 10 centímetros. ¿Estamos? Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser resolver. Si nosotros resolvemos, nos va a quedar algo así. 1 sobre Q igual a 1 sobre 15 centímetros menos 1 sobre 10 centímetros igual a 2 menos 3 sobre 30 centímetros. Esto nos queda 1 sobre 30 centímetros, lo que nos dice que Q va a ser igual a 30 centímetros. Perdón, a menos 30 centímetros. ¿Estamos? Bien. Entonces vamos a decir ahora que el aumento, utilizando la fórmula M igual a menos Q sobre P, el aumento va a ser menos 30 centímetros sobre 10 centímetros, lo que nos va a dar un valor de 3. ¿Sí? ¿Estamos? Ese va a ser el valor de M, el aumento. Bien. Ahora vamos a ver otro ejercicio. ¿Sí? El ejercicio 3 bueno, este es el ejercicio 1 de los de la guía. Vamos a ver el otro, que es el ejercicio 3, porque el 2 es solo teórico. Vamos a ver el ejercicio 3 de la guía. Dice, calcular la profundidad aparente de una piscina de agua N igual a 1,33 de 2 metros de profundidad cuando se la mira verticalmente al fondo desde el aire. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? ¿Sí?
Supongamos un punto en el fondo de la pileta, indicado por un círculo grisáceo oscuro en el dibujo, que emite un rayo de luz que forma un ángulo alfa 2 con la normal. Al llegar a la superficie, el rayo se refracta y pasa a formar un ángulo alfa 1 con la normal, que es mayor a alfa 2, ya que N1 es menor que N2. ¿Estamos? Bueno, ¿qué es lo que hacemos primero? Lo primero que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a hacer el dibujo, ¿sí? El diagrama más o menos de la pileta, ¿sí? Vamos a hacer, esto es así. ¿Estamos? Este es el nivel de la pileta. Y ahora vamos a utilizar un poco, un par de colores, como para que tengamos en cuenta esta distancia de acá, que nosotros la llamamos de R, es igual a 2 metros. Ustedes lo tienen en el gráfico, ahí yo esto más o menos se los voy dando para que tengamos el ejercicio. Un N1, que es igual a 1, y un N2, que es igual a 1,33. ¿Sí? Acá está el punto que habíamos dicho, ¿sí? Desde el punto salimos a la distancia B, y acá sube, ¿sí? Suben. Acá lo vamos a tener al observador, ¿sí? Vamos a hacer un ojo, ¿sí? Y vamos a tener lo siguiente. De acá hacia acá sale una línea, ¿sí? Y de acá hacia acá sale otra línea. ¿Estamos? Esta es la normal, con lo cual este es alfa 1 y este es alfa 2, que habíamos dicho. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un punto cuya distancia va a ser de I. ¿Estamos? A ver, creo que ya está todo. Claro, el punto este es donde se corta con el cruce de la norma. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si planteamos la ley de Snell, vamos a tener, me vengo de este lado, ¿sí? Y vuelvo al color azul. Si planteamos la ley de Snell, vamos a tener lo siguiente. N1 por el seno de alfa 1 va a ser igual a N2 por el seno de alfa 2. ¿Sí? O lo que es igual, si nosotros hacemos un pasaje de términos, nos va a quedar seno de alfa 1 sobre seno de alfa 2 igual a N2 sobre N1. ¿Sí? El observador ve el punto a una distancia DI de la superficie. Distancia que queremos calcular. Acá está. ¿Estamos? Al punto lo indicamos con un color claro en el dibujo, del mismo tono que el agua de la piscina. Por trigonometría, entonces podemos describir lo siguiente. ¿Sí? Tangente de alfa sub i va a ser igual a B sobre DI. Esto es simple. B sobre DI. ¿Estamos? Entonces, vamos a decir que B es igual a DI por tangente de alfa 1. ¿Sí? Tangente de alfa 2 es igual a B sobre DR. ¿Estamos? Bien. DR, recuerden que estaba acá. Entonces, vamos a decir que B es igual a DR por tangente de alfa 2. ¿Sí?
Entonces, si hacemos un reemplazo, vamos a decir que DI por tangente de alfa 1 va a ser igual a dr por tangente de alfa 2. Es solo una igualación de estos dos términos, ¿sí? Y acá vamos a plantear lo siguiente. Tangente de alfa 1 sobre tangente de alfa 2 es igual a dr sobre di. Cuando la pileta se mira verticalmente, alfa 1 y alfa 2 tienden a 0, ¿sí? Es una cuestión lógica porque se van acercando hacia la normal. Es decir, que son ángulos muy pequeños. Y para ángulos muy pequeños podemos asumir que las tangentes toman valores prácticamente iguales que los senos. Esto es todo trigonometría. Para lo que entonces podemos describir lo siguiente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Hacemos una pequeña igualación, ¿sí? Vamos a decir que la tangente de alfa 1 sobre la tangente de alfa 2, que es igual a dr sobre di, es igual a seno de alfa 1 sobre el seno de alfa 2. ¿Estamos? Y por ley de Snell, ¿sí? Vamos a decir que dr sobre di es igual a seno de alfa 1 sobre seno de alfa 2 igual a n2 sobre n1. Entonces decimos que di es igual a dr n1 sobre n2. ¿Sí? Bien. Y lo único que tenemos que hacer es reemplazar valores que ya están en el enunciado. ¿Sí? Decimos di es igual a dr n1 sobre n2 igual a 2 metros, que es dr, por n1 que vale 1, ¿sí? Es dato. Y n2 que vale 1,33. Si resolvemos esto, nos va a dar 1,5 metros, que es lo que queríamos calcular. ¿Estamos? Bien, bien. Ese es el ejercicio número 3 que ustedes tienen en la guía, ¿sí? Vamos a hacer ahora el número 4, ¿sí? Más o menos la idea es que al verlo en el pizarrón, ustedes vayan entendiéndolo de otra manera, ¿sí? Porque por ahí ustedes pueden verlo en la guía y no se entiende claramente. Pero con una explicación tranqui, tampoco sé que soy Albert Einstein, pero trato de darles una pequeña explicación para que ustedes puedan ir entendiéndolo a los ejercicios. Perdón. Vamos con el cuarto. Determinar la potencia y la distancia focal del sistema formado por dos lentes, una convergente y otra divergente, en contacto. Sus distancias focales son menos 0,8 metros para la divergente y 0,2 para la convergente. Vamos a hacer un gráfico. ¿Estamos? Vamos a hacer el gráfico. El gráfico más o menos es así. ¿Estamos? Ahí. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos dice, la potencia de la lente divergente es PD igual a L sobre FD. ¿Sí? Entonces decimos que PD, potencia de lente divergente, es igual a L sobre FD. Esto es igual a menos 1 sobre 0,8 metros.
esto nos va a dar un valor de menos 1,25 dioptrías. Recuerden que esa es la unidad que estamos utilizando para la potencia. Y ahora tenemos la potencia de la lente convergente es igual a L sobre FC, que esto es igual a 1 sobre 0,20 metros. ¿Estamos? ¿Cuánto nos va a dar eso? 5 dioptrías. Entonces, para calcular la potencia total, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es potencia total va a ser igual a PD más PC, que va a ser igual a menos 1,25 más 5. La potencia total va a ser 3,75 dioptrías. Entonces, con la potencia esta, lo que vamos a hacer nosotros ahora va a ser calcular lo que nos pide, ¿sí? La potencia, que ya está calculada, y la distancia focal del sistema formado por las dos lentes, ¿sí? La distancia focal total va a ser igual a F igual a 1 sobre P. ¿Estamos? Ya lo tenemos acá, 1 sobre 3,75 nos va a dar 0,267 metros. Y ahí tenemos la respuesta al ejercicio número 4. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, ahora, ¿cuál vamos a ver? El ejercicio número 6. ¿Estamos? Bien. Mañana, al mediodía, si ustedes han visto la clase esta, yo lo que voy a hacer va a ser darles, o sea, el martes 6 del 4 al mediodía, ustedes ya tienen que haber visto esta clase, lo que voy a hacer es lo siguiente, enviarles al grupo de WhatsApp el trabajo práctico este que les voy a pedir. ¿Sí? Ustedes resuélvanlo individualmente y me lo envían a mi dirección de mail, que ustedes ya la tienen, se les repito, es carreras.blanco@gmail.com. ¿Estamos? Bueno, hacemos el ejercicio número 6 de la guía y vamos a ver otros ejercicios de los libros. ¿Sí? Bueno, el siguiente ejercicio dice lo siguiente. Una lente menisco divergente tiene la superficie cóncava de radio de curvatura de 25 centímetros y la superficie convexa de radio de curvatura de 50 centímetros. Si el índice de refracción del vidrio es de 1,5, calcula la distancia focal y su potencia. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo lo vamos a pensar a esto? Bueno, vamos a tener que buscar la ecuación del constructor de lentes, ¿sí? Si ustedes no la recuerdan, la ecuación esta es la siguiente. A ver, ahí 1 sobre F es igual a N menos 1, 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Esa es la ecuación. ¿Sí?
Entonces, vamos a tener en cuenta que la superficie cóncava, ¿sí?, tiene un radio de curvatura negativo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Solo vamos a reemplazar valores, ¿sí? 1,5 menos 1 por 1 menos 0,25 metros más 1 sobre 0,5 metros. ¿Sí? ¿Qué nos va a dar esto? Esto nos va a dar 0,5 por menos 2 sobre metro. ¿Estamos? Entonces, ¿qué nos va a decir esto? Que la distancia focal en metros vale F igual a 1 metro. Y la potencia, que es la inversa de la distancia focal indicada en metros, resulta ser igual a 1 metro, perdón, 1 dioptría. ¿Estamos? Bien. Eso son los ejercicios de la guía que les estuve dando, que les voy a dar. A ver, vamos a ver. Bien. Ahora vamos a ver otros ejercicios que estaba buscando en libros con todos los temas que ya vieron. Vamos a ver. Bien. Acá vamos. Acá tengo un par. Bien. A ver. Un rayo de luz incide sobre la... Este es el 7. El 7 no. Bueno. Largamos de acá. ¿Sí? Vamos a ver. En el ejercicio número 3 de los problemas a resolver, nos dice: una varilla de 8 centímetros de altura se coloca a 60 centímetros de un espejo cóncavo de 20 centímetros de distancia focal. Determina la posición, el tamaño y la naturaleza de la imagen. ¿Sí? Después nos dice: trace rayos principales para localizar la imagen. Eso lo tienen que ver ustedes. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Borramos esto y largamos con lo siguiente. Planteamos la ecuación de los espejos y despejamos el valor de Q, que es la posición de la imagen. ¿Sí? ¿Cómo era la ecuación de los espejos? De la que venimos trabajando. 1 sobre F es igual a 1 sobre P más 1 sobre Q. ¿Sí? Hacemos lo siguiente. Tenemos estos datos. 1 sobre 20 centímetros es igual a 1 sobre 60 centímetros más 1 sobre Q. ¿Sí? Bien, si nosotros resolvemos, nos va a quedar 1 sobre
20 centímetros menos 1 sobre 60 centímetros, va a quedar 1 sobre Q, con lo cual nos va a quedar 1 sobre 30 centímetros igual a 1 sobre Q. O sea que Q vale 30 centímetros. ¿Sí? Con ese valor de Q, lo que vamos a hacer ahora es calcular el aumento lateral. ¿Sí? Vamos a utilizar M, es igual a menos Q sobre P. ¿Sí? Entonces hacemos menos 30 centímetros sobre 60 centímetros. Esto nos va a dar menos 0,5. ¿Sí? La imagen formada es real. ¿Por qué? Porque Q es positiva. Reducida, ¿sí? M, el valor absoluto de M es menor que 1, e invertida porque M es negativo. Conociendo el valor de M, podemos determinar el tamaño de la imagen, ¿sí? Nosotros ya con el valor de M, con el valor absoluto de M, podemos partir de ahí y ver que el valor absoluto de M es H' sobre H, ¿sí? Nosotros decimos que H' es igual al valor absoluto de M por H, ¿sí? Decimos que 0,5 por 8 centímetros nos dice que H' es igual a 4 centímetros. Y ahí tenemos resuelto el ejercicio número 3. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más? Bueno, siguiendo con la guía, les voy a dar otros ejercicios más. Vamos a hacer el 4, que nos dice, un objeto se coloca a 35 centímetros de un espejo esférico convexo de 25 centímetros de radio de curvatura. Calcula la posición de la imagen y el aumento lateral. ¿Sí? Bien. Bueno, borramos y seguimos con esto. Bien. Planteemos la ecuación de los espejos sabiendo que F es igual a menos R sobre 2 igual a 12,5 centímetros. Y despejamos el valor de Q, que es la posición de la imagen. Entonces, vamos acá. 1 sobre F igual a 1 sobre P más 1 sobre Q. Seguimos partiendo de esa ecuación. Vamos a decir que menos 1 sobre 12,5 centímetros es igual a 1 sobre 35 centímetros más 1 sobre Q. ¿Estamos? Bien. Menos 1 sobre 12,5 centímetros menos 1 sobre 35 centímetros es igual a 1 sobre Q. De acá vamos a decir que menos 19 sobre 175 centímetros es igual a 1 sobre Q. Q nos va a dar menos 9,21 centímetros. ¿Estamos? Bien. Ahora con este valor vamos a calcular el aumento lateral. ¿Cómo era la fórmula de aumento lateral? M igual a menos Q sobre P. Entonces, menos 9,21 centímetros sobre 35 centímetros es igual a 0,26. ¿Sí? ¿Qué nos dice ese valor de 0,26? Que la imagen formada es virtual, porque Q es negativa, reducida, ¿por qué? Porque el valor absoluto de M es menor a 1,
y derecha. ¿Por qué? Porque M es positivo. ¿Estamos? Bueno, bien. Bien. Sigamos un rato más. Un par de ejercicios más. Bueno, vamos al 5. También de la guía. Bueno, el ejercicio 5 de la guía nos dice lo siguiente. Se va a utilizar un espejo esférico para formar sobre una pantalla localizada a 5 metros del objeto una imagen que tenga un tamaño de 5 veces el tamaño del objeto. Este ejercicio es más bien teórico, pero nos va a ser súper útil para ir entendiendo. A. Describe el tipo de espejo que se requiere. B. ¿Cuál debe ser la posición relativa del espejo con respecto al objeto? Sugerencia, realice el esquema óptico. Eso lo tienen que hacer ustedes, ¿no es cierto? Bueno, yo lo que vamos a ir haciendo va a ser un poco el planteamiento del ejercicio para que lo vayan entendiendo. Decimos, podemos determinar qué tipo de espejo esférico se debe utilizar analizando la imagen que éste forma. El ejercicio dice que la imagen se formará sobre una pantalla. Las imágenes que pueden ser capturadas en una pantalla son las imágenes reales y los espejos convexos solo producen imágenes virtuales. Por lo tanto, el espejo deberá ser cóncavo. ¿Sí? Repito, podemos determinar qué tipo de espejo esférico se debe utilizar, analizando la imagen que éste forma. El ejercicio dice que la imagen se formará sobre una pantalla. Las imágenes que pueden ser capturadas en una pantalla son las imágenes reales. ¿Sí? Los espejos convexos solo producen imágenes virtuales. Por lo tanto, el espejo deberá ser cóncavo. O sea, ya de ahí deducimos que el espejo tiene que ser cóncavo. Ahora debemos determinar dónde se debe colocar el objeto para producir una imagen real amplificada 5 veces mayor. Decimos que los espejos cóncavos producen este tipo de imágenes cuando el objeto se coloca entre el centro y el foco del espejo. ¿Sí? Podemos verlos en el resumen del teórico. Entonces, si nosotros analizamos los datos del ejercicio, la pantalla donde se forma la imagen está a 5 metros del objeto, es decir, que entre P y Q hay 5 metros de separación. Por lo tanto, si observamos en la gráfica los segmentos P, ¿sí? Distancia desde el vértice hasta el objeto, y Q, distancia desde el vértice hasta la imagen, ¿sí? Podemos establecer la siguiente relación, ¿sí? O sea, deduciendo de lo que nosotros estamos hablando ahora, ¿sí? Que es lo que nos dice el mismo enunciado, Q es igual a P más 5 metros. ¿Sí? Otro dato nos dice que la imagen formada es 5 veces mayor que el objeto. Todos los datos indican proporcionalidad entre la imagen y el objeto. Son datos de aumento lineal. En este caso, el valor absoluto de M, ¿sí? Es 5. Pero debemos determinar si M es positiva o M es negativa. ¿Sí? O sea, si es 5 o menos 5. Pues el valor absoluto en ambos casos es 5. Para determinar el signo de M, buscamos en el enunciado la siguiente información. La imagen derecha M positivo, imagen invertida M negativo. Pero en este ejercicio no lo indica. Imagen real Q positiva y M negativo. Entonces, imagen virtual que negativa y M positivo. Esto se debe a que el signo menos de la ecuación M igual a menos Q sobre P, M y Q tendrán siempre signos contrarios. El enunciado del ejercicio nos indica que la imagen es real, se forma en una pantalla. Por lo tanto, según el enunciado y deduciéndolo, ¿sí? Decimos que M es igual a
menos 5. ¿Sí? Habiendo analizado los datos, vamos a plantear las ecuaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las ecuaciones? Las de siempre. 1 sobre f es igual a 1 sobre p más 1 sobre q. ¿Sí? De esta ecuación no conocemos ni f, ni p, ni q. Entonces planteamos la otra ecuación. M es igual a menos q sobre p. ¿Estamos? Bien. Sabemos que m vale menos 5 y que q es igual a p más 5. Por lo tanto, podemos plantear algo así. No es para nada descabellado decir que menos 5 es igual a p más 5m sobre p. ¿Sí? M menos 5, q, que es igual a p más 5m, y p. ¿Sí? Bien, si nos ponemos a resolver esto, ¿sí? Nos ponemos, resolvemos, ¿sí? Vamos a llegar a lo siguiente. 4p es igual a 5m. Entonces vamos a decir que p es igual a 5m sobre 4. Entonces de acá mismo decimos que p es igual a 1,25m. ¿Sí? Siempre que m, tengamos en cuenta que m es metros, ¿sí? Porque es m minúsculo. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que el objeto deberá colocarse a 1,25 metros del espejo cóncavo. ¿Estamos? Bueno, bien. Bien. Hasta ahí vamos bien. Ahí terminó el ejercicio número 5. Vamos a seguir porque quedan un par más. Y la idea es hacer la mayor cantidad posible. ¿Estamos? Bueno. Vamos con el ejercicio número 6. ¿Sí? ¿Qué dice el ejercicio número 6? Dice, un espejo cóncavo forma una imagen invertida 4 veces más grande que el objeto. Encuentre la longitud focal del espejo si la distancia entre el objeto y la imagen es de 0,6 metros. B, un espejo convexo forma una imagen virtual de la mitad del tamaño del objeto. Si la distancia entre la imagen y el objeto es de 20 centímetros, determine el radio de curvatura del espejo. La imagen está invertida. Empezamos con la solución. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a borrar esto. Bien. Empecemos con la solución. La imagen está invertida y es 4 veces mayor. Tengamos en cuenta ese dato. La imagen está invertida y es 4 veces mayor. Por lo tanto, m igual a menos 4. ¿Sí? Si m es negativo, q será positivo, que la imagen es real. Un espejo cóncavo, como dice la teoría, produce imágenes invertidas y reales, o sea, reales. Cuando el objeto se coloca entre el centro y el foco. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Q es igual a P más 0,6 metros. ¿Estamos? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a reemplazar M, ¿sí? Vamos a hacer menos 4, que el valor de M es igual a menos P más 0,6 metros sobre P. Si nosotros nos ponemos a resolver esto, vamos a llegar acá. 3P es igual a 0,6 metros. ¿Sí? Y de ahí decimos que P es igual a 1/5 de metro. ¿Sí? Entonces, conociendo el valor de P, lo que vamos a hacer ahora es calcular Q. ¿Sí?
como Q va a ser igual a P más 0,6 metros, entonces decimos que 1 quinto de metro, perdón, más 0,6 va a ser igual a 4 quintos de metro. ¿Sí? Vamos a utilizar ese, lo podemos utilizar como fracción, lo podemos utilizar como número decimal, eso lo manejan ustedes. ¿Estamos? Bien. Y para ya terminar, ¿sí? Con el ejercicio, lo que vamos a hacer es reemplazar para calcular el valor del foco, ¿sí? ¿A dónde vamos? A la ecuación de siempre. 1 sobre F es igual a 1 sobre P más 1 sobre Q. ¿Sí? 1 sobre F no lo tenemos. ¿Qué tenemos? 1 sobre P. 1 sobre 1 quinto metro. Por eso lo dejamos con fracciones, porque ahora se nos hace más fácil. Solamente se sube acá y listo. Más 1 sobre Q, que es 1 sobre 4 quintos metros. ¿Estamos? Bien. Entonces vamos a decir que 1 sobre F va a ser igual a 5 sobre 1 metro más 5 sobre 4 metros. ¿Sí? Esto va a ser igual a 25 sobre 4 metros. ¿Sí? Entonces, F va a ser igual a 4 sobre 25, que va a dar 0,16 metros. Y ahí tenemos todos los valores del punto A. ¿Sí? Recuerden que tenemos un punto B también. Bueno, bien, bien. Si ustedes lo van copiando mientras lo vamos haciendo, es mucho más práctico. Seguimos. A ver. Bueno, el punto B, ¿qué nos dice? La imagen es virtual, Q negativa y por ende M positivo, de la mitad de las dimensiones del objeto. O sea, el punto B nos dice lo siguiente. M es igual a 0,5. ¿Sí? La distancia entre el objeto y la imagen es de 20 centímetros. Esto nos lo dice el mismo enunciado, ¿sí? En el punto B. Entonces, P más Q es igual a 20 centímetros. ¿Sí? De ahí podemos reemplazar cualquiera de los dos, pero en este caso decidimos hacer que Q sea igual a 20 centímetros menos P. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? En la ecuación esta que tenemos el valor de M, ¿sí? Vamos a reemplazar. Recuerden que M es igual a menos Q sobre P. ¿Estamos? Entonces decimos que 0,5 es igual a menos 20 centímetros menos P sobre P. ¿Sí? Bueno, bien. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, buscamos el reemplazo y vamos resolviendo, vamos a llegar a algo así. ¿Estamos? Entonces vamos a decir que P es igual a menos 20 centímetros sobre menos 0,5. Y esto nos va a dar igual a 40 centímetros. ¿Sí? Ya tenemos uno de los puntos. Bien. Conociendo el valor de P, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular Q. Q, recuerden que es ese valor. Si nosotros tenemos el valor de P, Q es igual a 20 centímetros menos 40 centímetros. Entonces Q es igual a 20
centímetros negativos. ¿Sí? Ya con eso tenemos para calcular el valor del foco. El valor del foco va a ser 1 sobre F es igual a 1 sobre P más 1 sobre Q. ¿Sí? Bien. De ahí decimos lo siguiente. Esto va a ser igual a 1 sobre 40 centímetros menos 1 sobre 20 centímetros. ¿Sí? Bien. Si resolvemos eso, nos va a decir que F es igual a menos 40 centímetros. Y ahí tenemos calculado eso, pero recuerden que nos pide el radio de curvatura del espejo. Si nosotros decimos que F es igual a menos R sobre 2, de acá lo que vamos a despejar es R, que va a ser igual a menos 2 por F. Entonces vamos a decir que menos 2 por menos 40 centímetros, R va a ser igual a 80 centímetros. ¿Sí? Bueno, bien, bien. Perdón. Vamos con un poco más de ejercicios. Vamos con estos. Nosotros dejamos en el ejercicio 6. Vamos a hacer 7, 8, 9, 10. Bien. Bien. Bueno. Vamos a seguir con esto. Sigue. Seguimos. Un rayo de luz incide sobre la superficie de un vidrio rodeada de aire, de índice de refracción del vidrio 1,5, con un ángulo de 50 grados con respecto a la normal. ¿Sí? A. Determina las direcciones de los rayos reflejado y retractado. Y B. Calcular la velocidad de ese rayo de luz en el vidrio, considerando que en el aire la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, para empezar con este ejercicio vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Debemos identificar la interfase. En este caso, el rayo pasa del aire al vidrio y por lo tanto N1 igual a N aire igual a 1. N2 igual a N vidrio, que es 1,5. Sabemos además que el ángulo de incidencia es 50 grados, medido siempre con respecto de la normal, ¿sí? Entonces, bueno, voy a borrar y les voy a graficar este ejercicio. Bien, vamos a hacer. Esto es N1, N2, ¿sí? Esto es un rayo, ¿sí? Y acá tenemos la normal, ¿sí? Ahí. Bien, la normal. Esto nos va a dar un ángulo 1. Y acá vamos a tener un rayo reflejado y un rayo refractado con un ángulo 2. ¿Sí? Bien. Entonces se va entendiendo esto. Bien.
Vamos a hacer lo siguiente. La dirección del rayo reflejado es la misma que la dirección del rayo incidente. Por lo tanto, este ángulo va a ser igual a 50 grados, que es el dato que nos da el ejercicio. La dirección del rayo refractado. Planteamos la ley de Snell para la interfase. Reemplazamos los valores que son datos y despejamos el ángulo de refracción 2. ¿Sí? Entonces hacemos N1 por el seno del ángulo 1 igual a N2 por el seno del ángulo 2. ¿Sí? 1 por el seno de 50 es igual a 1,5 por el seno del ángulo 2. ¿Sí? Si despejamos el arcoseno del ángulo 2, va a ser igual a... el arcoseno va a ser igual a 1 por el seno de 50 sobre 1,5. Esto es igual al ángulo 2. O sea que el ángulo 2 va a ser igual a 30,7 grados. Bien, ya con este dato del ángulo 2, bien digo, lo que tenemos que calcular es la velocidad del rayo de luz en el vidrio, que es V2. La calculamos usando el índice de refracción. Entonces, decimos que N2 es igual a C sobre V2, donde V2 es igual a C sobre N2. ¿Sí? Decimos que C es el dato de la velocidad de la luz que nos dio. Kilómetros sobre segundo sobre N2, que es 1,5. Entonces, la velocidad 2 va a ser igual a 200.000 kilómetros sobre segundo. Y ahí ya tenemos resuelto el ejercicio 7. ¿Estamos? Bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 8. ¿Sí? Dice, un rayo de luz que viaje inicialmente por el agua, N igual a 1,33, ingresa a una sustancia transparente, incidiendo sobre ella con un ángulo de 37 grados respecto a la normal. El rayo se refracta en la primera superficie de separación agua-sustancia con un ángulo de 25 grados. Calcule la velocidad de la luz en la sustancia. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer ahora es identificar la interfase. El rayo pasa desde el agua hacia una sustancia desconocida. ¿Sí? Por lo tanto, el N1 en el agua, el N1 es el N del agua, que es 1,33, y el N2 no sabemos. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que el ángulo de incidencia es de 37 grados y que el ángulo de refracción es de 25. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es ir a la ley de Snell y con la ley de Snell calcular el N2. Es simple. N1 por el seno del ángulo 1 igual a N2 por el seno del ángulo 2. ¿Sí? Decimos 1,33 por el seno de 37 es igual a N2 por el seno de 25 grados, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces decimos que
1,33 por el seno de 37 sobre el seno de 25 grados es igual a N2. ¿Esto qué nos va a dar? Si resolvemos nos da 1,89 igual a N2. Entonces, a partir del índice de refracción, nosotros lo que vamos a hacer es calcular la velocidad de la luz en la sustancia. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Decimos N2 es igual a C sobre V2. Despejamos la velocidad V2. ¿Qué dice? V2 igual a C sobre N2. Decimos 300.000 kilómetros por segundo sobre N2, que es 1,89, nos va a dar esa velocidad de 158.399,88 kilómetros por segundo. Y ahí tenemos resuelto el ejercicio 8. ¿Sí? Vamos a hacer 9 y 10. Vamos a ver si hacemos el 11 también. Nueve, 10, 11, 12 y 13. Esos son los ejercicios que vamos a hacer ahora. Los que quedan. Bueno, vamos al 9. El 9 dice: un rayo de luz incide perpendicularmente sobre la cara larga, o sea, la hipotenusa, de un prisma de 45, 45, 90, rodeado de aire. ¿Cómo se muestra en la figura? Ustedes la figura la tienen ahí en el apunte. ¿Estamos? Calcule el valor mínimo del índice de refracción del prisma para el cual el rayo seguirá la trayectoria mostrada en la figura. ¿Sí? Ustedes la tienen a la figura ahí en el apunte. ¿Qué es lo que vemos? Nosotros lo que vemos es que el rayo incide perpendicularmente en la interfase 1, por lo tanto el ángulo de incidencia es 0, el ángulo 1, ¿sí? 0 grados, con respecto a la normal. Y por lo tanto pasa por la interfase 1 sin desviarse, siendo el ángulo del rayo refractado en la primera interfase, o sea, el ángulo 2 es 0. Al llegar a la interfase 2, observamos que todo el haz de luz se refleja en la interfase 2 y no la atraviesa. Este fenómeno se conoce como reflexión total interna. Llamaremos ángulo 1' al ángulo crítico de incidencia sobre la interfase 2. Por geometría, podemos determinar que el ángulo 1' es de 45 grados y el ángulo 2' es de 90 grados, que es el ángulo del rayo refractado. ¿Qué hacemos con eso? Planteamos la ley de Snell en la interfase 2, prisma aire. Llamamos N2 igual a N del prisma, esa es una incógnita, la única incógnita que tenemos, y N1 la N del aire, que es 1. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, ¿sí? Esperen que borre. N2 igual a, N2 por el seno del ángulo 1' es igual a N1 por el seno del ángulo 2'. ¿Sí? ¿Qué calculamos? N2 por el seno de 45 grados es igual a 1 por el seno de 90 grados. ¿Sí? Entonces decimos que N2 es igual a 1 por el seno de 90 sobre seno de 45 grados. N2 va a ser igual a 1,41. Ese es el resultado del ejercicio número 9. ¿Sí? Es el valor mínimo del índice de refracción del prisma. ¿Estamos? Bien. Seguimos. Vamos con el ejercicio número 10. ¿Sí?
El ejercicio número 10 nos dice lo siguiente. Determine la desviación D que experimenta un rayo de luz que incide con un ángulo de 30 grados sobre una sustancia transparente, de índice de refracción N igual a 1,52 de 1 centímetro de espesor y rodeada de aire. ¿Sí? Tenemos el gráfico, en el apunte lo tenemos, así que ustedes lo pueden ver ahí. Entonces lo que vamos a ver es que de la interfase 1 calculamos el ángulo 2, aplicando la ley de Snell, considerando que N1 es aire y el N2 es sustancia. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que esto es de la interfase 1. N1 por el seno del ángulo 1 es igual a N2 por el seno del ángulo 2. ¿Sí? 1 por el seno de 30 es igual a 1,52 por el seno del ángulo 2. Entonces decimos que el arcoseno de 1 por seno de 30 sobre 1,52 es igual al ángulo 2. ¿Sí? De ahí deducimos que el ángulo 2 es 19,2 grados. ¿Sí? Ahora, recordemos que tenemos dos fases. Ahora aplicamos la ley de Snell en la interfase 2, considerando N2 sustancia y N1 aire. Vemos que en este caso el ángulo 1' es igual al ángulo 2. Son ángulos alternos internos. ¿Sí? O sea, eso sale geométricamente. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Planteamos. Recuerden, esto es interfase 1. ¿Sí? Ahora vamos a hacer interfase 2. Interfase 2. Hacemos N2 por el seno del ángulo 1' es igual a N1 por el seno del ángulo 2'. ¿Sí? Bueno, bien. Vamos a decir lo siguiente. 1,52 por el seno de 19,2 grados es igual a 1 por el seno del ángulo 2'. ¿Sí? Resolvemos. Vamos a decir que el arcoseno de 1,52 por el seno de 19,2 grados sobre 1, esto nos va a dar el ángulo 2'. ¿Estamos? Bien. Si resolvemos eso, el ángulo 2' va a ser igual a 30 grados. Bien. El ejercicio pide determinar la desviación D. Del gráfico mismo, nosotros podemos deducir, observar, que el ángulo 1' y beta son iguales, son ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que D, que es la desviación, la hago acá, D, que es la desviación, es igual al ángulo 2' menos beta. ¿Sí? Decimos que el 0,2' es 30 y beta, que es igual a 0,1', que lo habíamos nombrado ya, es de 19,2. Entonces vamos a decir que la desviación es 10,8 grados. ¿Estamos? Bien, excelente. Excelente. Bueno, seguimos. Seguimos. El ejercicio 11. El ejercicio 11 también nos da un gráfico en la guía y nos dice lo siguiente. Determine el ángulo de desviación con que emerge un rayo de luz
de un prisma de 30 grados rodeado de aire y de índice de refracción n igual a 1,55. ¿Estamos? Bien. A ver. Bien. El ángulo de incidencia en la interfase 1, que es aire-prisma, es igual a 0, por lo cual el rayo atraviesa dicha interfase sin desviarse. Eso todo lo vemos a través del gráfico, ¿sí? Al llegar a la interfase 2, prisma-aire, debemos medir el ángulo de incidencia, ángulo 1', con respecto a la normal N2. Del gráfico, del mismo gráfico, nosotros observamos en la normal N2 que el ángulo 1' es 90 menos 60, o sea, 30 grados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantear la ley de Snell para la segunda interfase, siendo N2 igual al N del prisma y N1 igual al N del aire. ¿Sí? Planteamos N2 por el seno del ángulo 1' es igual a N1 por el seno del ángulo 2'. ¿Sí? Decimos 1,55 por el seno de 30 grados es igual a 1 por el seno del ángulo 2'. ¿Despejamos? Despejamos. Arcoseno de 1,55 por el seno de 30 grados sobre 1 nos va a dar el ángulo 2'. ¿Sí? Si lo resolvemos, decimos que el ángulo 2' es igual a 50,8 grados. El ejercicio pide la desviación, ¿sí? Del gráfico podemos deducir que beta es igual al ángulo 1', ¿sí? O sea, 30 grados, porque son ángulos opuestos por el vértice. ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos a decir, a su vez, que beta más la desviación es igual al ángulo 2'. Por lo tanto, deducimos lo siguiente. La desviación va a ser igual a 50,8 grados menos 30 grados va a ser 20,8 grados. ¿Estamos? Bien, ese es el ejercicio número 11. Bueno, largamos el 12, 2 y 13. Bien. Largamos el 12. Ahí lo pueden ir viendo. Si quieren copiarlo, ustedes pueden volver el video las veces que quieran. Vamos de la siguiente manera. El haz luminoso mostrado en la figura incide sobre la superficie 2 con el ángulo crítico. Determine el ángulo de incidencia 1 y el prisma está rodeado de aire. ¿Sí? Bueno, comenzamos planteando la ley de Snell para la interfase 2. ¿Cuál es la interfase 2? N2 es el N del prisma y N1 el N del aire. En esta interfase, el haz de luz va desde el prisma hacia el aire. En la misma se produce un fenómeno de reflexión total interna, por lo que el ángulo 1' es igual al ángulo crítico, ¿sí? Que sabemos que es dato, es de 42 grados. Y el ángulo 2' es de 90 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a calcular ahora? N2, que es lo que necesitamos, el N2 del prisma. Borramos el ejercicio anterior y planteamos la ley de Snell. N2 por el ángulo 1' es igual a N1 por el ángulo 2'. Y decimos que N2 es igual a el seno, perdón, N2 por el seno de 42 es igual a 1 por el seno de 90 grados.
¿Sí? Bien, N2 es igual a 1 por el seno de 90 sobre el seno de 42 grados. Vamos a decir que N2 es igual a 1,49. ¿Sí? Si nosotros analizamos geométricamente, podemos determinar que el ángulo entre la normal N1 y el haz refractado de la primera interfase es el ángulo 2. Entonces decimos que es 90 menos 72, que es 18 grados. Habiendo calculado el índice de refracción del prisma y determinado el ángulo 2, aplicamos la ley de Snell a la interfase 1, siendo N1 el N del aire y N2 el N del prisma, 1,49. En este caso, el haz de luz va desde el aire hasta el prisma. Entonces lo que tenemos que calcular ahora, ¿sí?, es el ángulo 1. ¿Sí? Con esto vamos a resolver el ejercicio. Si hacemos, esta era la interfase 1, y ahora vamos a hacer la ley de Snell para la interfase 2. ¿Qué decimos? N1 por el seno del ángulo 1 es igual a N2 por el seno del ángulo 2. ¿Estamos? 1 por el seno del ángulo 1 es igual a 1,49 por el seno de 18. ¿Sí? Bien, entonces vamos a decir que el ángulo 1 va a ser igual al arcoseno de 1,49 por el seno de 18 sobre 1. Entonces el ángulo 1 va a ser igual a 27,4 grados. ¿Estamos? Bueno, bien, básicamente ustedes van viendo que esto es netamente girando en torno a la ley de Snell, lleva un poquito de comprensión de la misma y de aplicación de la misma. ¿Estamos? Bueno, bien, vamos a ver el último ejercicio que vamos a ver hoy. Así, con esto cerramos y ya quedo al día con ustedes con la clase de la semana pasada y la clase de esta semana. Así no se atrasa. ¿Estamos? Con esto yo ya cierro óptica. Ustedes le quedan el ejercicio 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Eso lo pueden hacer ustedes. Cualquier duda que tengan, escriben en el grupo y me avisan en el grupo de WhatsApp. ¿Estamos? Bueno, vamos con el ejercicio 13. El ejercicio 13 dice lo siguiente. Dice, un rayo luminoso entra a un bloque rectangular de plástico con un ángulo 1 de 45 grados y emerge con un ángulo 2 de 76 grados, como en la figura. Ustedes la tienen ahí la figura. A. Determine el índice de refracción del plástico. B. Si el rayo luminoso entra al plástico en un punto L a 50 centímetros desde el borde del fondo, ¿cuánto tarda el rayo luminoso en viajar a través del plástico? ¿Estamos? Bien. ¿Qué hacemos? Vamos a separar las dos fases. Vamos a hacer la ley de Snell para la fase 1 y la ley de Snell para la fase 2. Vamos. Interfase 1. Vamos a hacer Snell. Es 1N1 por el seno del ángulo 1 es igual a N2 por el seno del ángulo 2. ¿Estamos? Entonces decimos que 1 por el seno de 45 es igual a N2 por el seno del ángulo 2. ¿Estamos? Bien. De acá decimos que N2 es igual al seno de 45 sobre el seno del ángulo 2. Bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a plantear, ¿sí?, la ley de Snell para la interfase 2.
interfase 2. ¿Qué dice? N2 por el seno del ángulo 1' es igual a N1 por el seno del ángulo 2'. ¿Sí? Entonces decimos que N2 por el seno del ángulo 1' es igual a 1 por el seno de 76. Y de ahí deducimos que N2 es igual a seno de 76 sobre seno del ángulo 1'. Entonces, del gráfico mismo podemos observar que el ángulo 2 más el ángulo 1' es igual a 90, por lo cual el ángulo 1' es igual a 90 menos el ángulo 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar, ¿sí? Vamos a hacerlo en negro y a un costado, acá. Vamos a hacer lo siguiente. N2 es igual a el seno de 76 sobre el seno de 90 menos el ángulo 2. ¿Sí? Si igualamos con la ecuación 1, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente. Seno de 45 sobre el seno del ángulo 2', perdón, del ángulo 2, va a ser igual a seno de 76 sobre el seno de 90 menos el ángulo 2. ¿Sí? Entonces, hacemos una resolución de identidad trigonométrica para el seno de una recta. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Bueno, hacemos lo siguiente. Acá lo voy a hacer. Este es el seno de la identidad trigonométrica para el seno de una recta. Decimos, seno de 90 menos el ángulo 2 es igual al seno de 90 por el coseno del ángulo 2, ¿sí? Menos coseno de 90 por el seno del ángulo 2, ¿sí? Lo que nos da todo esto igual al coseno del ángulo 2. ¿Sí? Si nosotros resolvemos, si hacemos esta identidad trigonométrica para el seno de una recta, y nos vamos acá de nuevo, vamos a reemplazar en la ecuación seno de 45 sobre el seno del ángulo 2 es igual a seno de 76 sobre el coseno del ángulo 2. ¿Sí? Nosotros si reacomodamos un poco, ¿sí? Si reacomodamos un poco la ecuación, vamos a tener que coseno del ángulo 2 sobre el seno del ángulo 2 va a ser igual a seno de 76 sobre el seno de 45 grados. ¿Sí? Recordemos que coseno sobre seno es igual a tangente del ángulo 2, es igual a el seno de 76 sobre el seno de 45. ¿Sí? Por lo tanto, el ángulo 2, resolviendo, va a ser igual a 36,1 grados. ¿Sí? Reemplazamos el valor del ángulo 2 obtenido y calculamos el índice de refracción del bloque. ¿Sí? Volvemos a la fórmula, ¿sí? del seno de 45 sobre el seno del ángulo 2. Volvemos acá, a esta fórmula. ¿Estamos? ¿Qué hacemos? N2 igual a seno de 45 grados sobre
el seno del 36,1 grados, ¿sí? Eso nos va a dar igual a 1,2. Y ahí ya resolvimos el ejercicio número 13. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Esta ha sido la clase de óptica, ¿sí? Las que yo le debía de la semana pasada y la que tendríamos el día 6 de abril, ¿sí? Espero que hayan entendido, que se haya quedado claro todo. Y bueno, simplemente invitarlos el martes 13 de abril. Vamos a tener la clase en vivo. Así ustedes pueden sacarse dudas. Seguramente ya el profe del teórico va a empezar con cinemática. Así que empieza con cinemática, lo que va a hacer que larguemos con cinemática en la próxima clase. Nada más que esto. Muchísimas gracias. Espero que estén bien y seguimos en contacto. Hasta luego.